De vuelta al sistema aplazatorio. La semana pasada, el mundo del derecho, en especial la justicia penal, tuvo conocimiento a través de las redes sociales y por una posterior rueda de prensa que hiciera la propia Corte Constitucional acerca de la inminente decisión C-134-2023 de esta misma corporación, que la justicia virtual, digámoslo, se encontraba prácticamente sepultada. El revuelo se dio por cuanto parece que una vez superada la pandemia y pese a los evidentes beneficios que reportó para la justicia colombiana el uso de las tecnologías de la comunicación en el desarrollo de las audiencias, ahora se quiere imponer la regla de que en materia penal se debe regresar a la presencialidad del juicio o de las audiencias donde se practiquen pruebas. Parece que esta decisión parte de supuestos errados, de datos imprecisos y desconoce una realidad, y es lo que mejor le pudo haber pasado a la justicia, y fue la virtualidad en todas sus audiencias. Quienes hemos litigado por muchos años pasamos de vivir en un corre-corre buscando juzgados que muchas veces no están en el mismo edificio, recibiendo constantes excusas que impedían la realización de las audiencias. Muchas de ellas porque en el caos de nuestras ciudades algunas de las partes no lograban llegar a la hora citada, o se enfermaban, o sucedían múltiples eventos, y los juzgados, para no perder su tiempo en su agenda, programaban 2, 3, 5 audiencias a la misma hora, pues eran conscientes de la cantidad de aplazamientos entre voluntarios o inesperados. Debían atender esa realidad y esperar que al menos una de cada 3, 4, 5 audiencias se pudiera llevar a cabo, pero si eso pasaba con los funcionarios, a los litigantes no nos iba mejor con el cruce de audiencias en las agendas, donde muchas veces se tenía que tener en cuenta el tiempo de desplazamiento entre una sede y la otra, constantes aplazamientos que se volvían una pérdida de tiempo mientras se volvía a la oficina a trabajar en algún asunto o mientras se esperaba la hora de otra diligencia, a veces separadas entre 3, 4, 5, 6 horas, donde el tiempo definitivamente no daba para irse y volver, y este caos en el que vivimos y del que éramos conscientes, pero que no tenía alternativa, fue lo que dio al sistema acusatorio el bien merecido sobrenombre de sistema aplazatorio, pues hasta la más sencilla de las audiencias se podría truncar por un ausente, por un error en un traslado, por un error en una remisión o cualquier otra circunstancia no atribuible también en algunas ocasiones a las partes o a la administración de justicia. Ahora, el paso de la pandemia, por trágico que fuera, nos dio la lección a todos que las audiencias podían pasar al plano tecnológico, que los medios tecnológicos estaban al nivel para facilitar el desarrollo de una audiencia con ventajas evidentes y difícilmente cuestionables. La primera y la principal, la justicia se volvió más eficiente. El funcionario judicial, que ahora podía trabajar sin desplazarse, ganaba ese tiempo al día en horas laborales, que se veían representadas en su rendimiento, en su eficacia, en su eficiencia. Igualmente podría extender su jornada sabiendo que ya estaba en su casa y que salir tarde en la sede del despacho no significaría un arriesgado sacrificio. Recordemos las madres cabeza de familia y los padres también ganaron calidad de tiempo con sus hijos. Eso hay que decirlo y es muy valioso, pues podían trabajar desde su casa. Por su parte, los abogados también fuimos beneficiados con llevar a cabo las audiencias desde nuestras oficinas, evitando desplazamientos innecesarios y ganando tiempo de trabajo entre audiencia y audiencia. Los acusados y las víctimas no tenían que conseguir un permiso en sus trabajos para atender una diligencia que en muchos casos no se llevaba a cabo, ni tenían que poner en pausa sus vidas por un día con el fin de atender la diligencia judicial. Bastaba sencillamente con conectarse desde donde estuvieran y en caso de que la audiencia se llevara a cabo, estar en ella por el tiempo que durara y retornar a sus actividades normales. La mejora fue tan evidente que durante años de la justicia virtual, las estadísticas de audiencias realizadas aumentaron ostensiblemente. Además, la grabación hecha en las audiencias superaba por mucho el sistema tan precario de la rama judicial, donde a veces el funcionario de segunda instancia le llegaba a la audiencia inaudible, sin video, cortadas, situación que había eliminado como una problemática las plataformas en virtud de las cuales se realizaban las audiencias. Ahora, es indiscutible que como todo gran cambio, asusta al principio y hasta algunos nostálgicos del pasado, en su mayoría abogados y funcionarios que no conocen las bondades de la tecnología o que se vieron obligados a encender sus computadores, preferían el caos anterior. Los argumentos que parecen haber triunfado en esta insensatez
tienen el soporte de que con la virtualidad se sacrifica el principio de inmediación. Ese que se supone erradamente que el juez tiene que directamente y por el uso de sus sentidos practicar la prueba, entendiendo absurdamente como si el referido principio partiera de la base que para el juez poder percibir de correcta manera el testimonio debe respirar el mismo oxígeno que el testigo. Este tipo de argumentos parten de supuestos absurdos, irreales, donde, por ejemplo, en las películas, el juez puede percibir por la sudoración o la actitud del testigo si éste se encuentra faltando a la verdad o no, cuando en realidad eso no sucede. Es más, resulta más simple darse cuenta de un testigo preparado o manipulado de una práctica de prueba virtual, pues basta con ser buen observador y se puede percibir más fácilmente si el testigo está leyendo o tiene información que no debería tener, que cuestionar su dicho por su sudor en la presencia física del juez. Igual, no se puede desconocer que casos como esos de testigos preparados o que tienen acceso a documentos que no deberían tener, o incluso malas prácticas como desconectarse durante el contrainterrogatorio o advertir que no se escuchó una pregunta o una objeción, son prácticas negativas que deben ser erradicadas por completo o cuando menos controladas, y en ese caso resultaría conveniente que el testimonio de un testigo renuente, tramposo, manipulado, hostil, se practique directamente en la sede del juzgado o por medio de equipos a disposición de la rama judicial. Pero esos casos serían la excepción. No hace falta, para contrarrestar lo anterior, que todos los sujetos procesales acudan directamente a la audiencia. Ello no aporta más que volver a los aplazamientos, a las demoras, a los juicios irrealizables, en otras palabras, volver al caótico sistema penal aplazatorio. Si la decisión pretende imponer una regla de presencialidad en los juicios, como se sugiere hasta este momento, la Corte habría condenado a los juicios penales al absoluto retraso, lo que incidiría en las garantías de la víctima a una pronta y cumplida justicia y posiblemente facilitará en algunos casos incluso la prescripción de la acción penal. Con esa decisión se sacrifica la eficiencia de la justicia y poco se gana. Tristemente la Corte parece que no lo entendió, que la regla debería ser la excepción y no al revés.